Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 10 años y se escondía detrás del tanque de agua cada vez que alguien usaba camisa blanca. No gritaba, no lloraba en voz alta, nomás se desvanecía, como si su cuerpo supiera que debía desaparecer. En el albergue del DIF en Toluca, nadie entendía ese miedo, nadie hacía preguntas. Decían que era tímida, que al rato se le pasa. Pero Abril Hernández Zamora no temía a las personas. Temía la tela, la forma en que se movía con el viento, el cuello rígido, el sonido que hacía al rozar otra prenda. Era una memoria atrapada en el cuerpo, no en las palabras. Cada noche dormía abrazando una hoja doblada, y cuando alguien la encontraba, la hoja siempre tenía lo mismo. Una figura sin rostro, con camisa blanca, y un niño más pequeño dibujado en una esquina, llorando. A veces, ese niño tenía un nombre escrito, otras veces no. Pero una cuidadora notó algo que los demás no. Todas las camisas tenían la misma costura torcida. La mañana en que Abril dejó de comer fue la misma en que un voluntario llegó al albergue con una pila de camisas recién planchadas. Eran para una colecta, decían, ropa limpia para repartir entre los niños nuevos que llegaban sin nada. Abril no las tocó, nomás las miró desde su esquina, sentada sobre su cobija doblada, con los dedos apretados contra las rodillas. Tenía una manera peculiar de estar. No cruzaba las piernas, no se recostaba nunca, y cada vez que alguien hablaba fuerte, su cuerpo se tensaba como si esperara un golpe. La psicóloga había escrito en su ficha que probablemente tenía trauma por separación, pero nadie había logrado que dijera algo sobre su historia. Abril era un archivo sin completar, una hoja con más espacios en blanco que datos. En la litera baja, guardaba debajo del colchón un cuaderno de dibujos que no prestaba a nadie. Cuando alguien lo tocaba, ella nomás bajaba la mirada y se metía al baño hasta que el pasillo estuviera vacío. La cuidadora que notó la costura torcida se llamaba Mariana. Tenía 38 años y más paciencia que la mayoría. No era psicóloga ni trabajadora social. Era auxiliar de limpieza, pero llevaba 6 años viendo niños rotos llegar con una bolsa negra en la mano y una historia que nadie tenía tiempo de leer. Mariana había aprendido a mirar los detalles. Por eso, una tarde, mientras limpiaba el comedor, encontró uno de los dibujos arrugado entre los cojines. Era una hoja maltratada, con marcas de dedos sucios, y ahí estaba otra vez. La figura sin cara, la camisa blanca, el niño más pequeño con las manos estiradas. Pero esta vez había algo diferente. La camisa tenía un bordado en el bolsillo, una letra R en mayúscula. Mariana la reconoció de inmediato. Era el tipo de uniforme que usaban los trabajadores del área de traslados del DIF, los que llegaban con camionetas blancas y se llevaban a los niños que no podían quedarse más tiempo. Ella había visto esas camisas cientos de veces. No eran especiales. Pero esa letra bordada, con el hilo ligeramente salido, le recordó a un agente en particular. Un hombre callado, de rostro seco, que nunca decía el nombre del niño que venía a recoger. Solo lo sacaba de la sala común, le pedía que se pusiera los zapatos rápido y lo montaba en la camioneta sin explicar nada. Mariana guardó el dibujo sin decir nada y empezó a observar más de cerca. Notó que Abril miraba las camisas con la misma cara con la que otros niños miraban un cinturón colgado en la pared. Notó también que los dibujos empezaban a acumularse en el basurero, como si la niña los hiciera a escondidas y luego se arrepintiera. Una noche, cuando todos dormían, Mariana entró al dormitorio con una linterna y encontró a Abril despierta, sentada contra la pared, con una hoja doblada entre las manos. No se asustó al verla.
Nomás bajó la cabeza, como siempre. Mariana se sentó en el suelo a su lado sin hablar. Sacó de su bolsillo el dibujo con la R bordada y se lo puso en las piernas. Abril no reaccionó de inmediato. Tardó casi 3 minutos en mover los ojos hacia el papel. Luego, sus labios se movieron, muy despacio. No salió sonido, pero Mariana entendió. Abril tocó el bolsillo de la figura con la punta del dedo y luego puso la mano sobre su pecho. La cuidadora la imitó, sin saber si estaba haciendo lo correcto. Fue entonces cuando Abril dijo su primera palabra desde que llegó al albergue. Dijo Rafa, con la voz rota, casi imperceptible, como si pronunciara un hueso enterrado. Rafa era mi hermano, dijo luego. Mariana no preguntó nada, no hizo falta. Abril siguió hablando, con pausas largas, con frases que parecían costar más que un día entero. Dijo que Rafa tenía 5 años cuando los separaron, que ella había intentado esconderlo debajo de la cama, pero que el hombre de la camisa blanca lo sacó igual. Dijo que la costura del bolsillo se atoró en la reja cuando subió a la camioneta y por eso se quedó torcida. Era el único detalle que le permitía reconocerlo entre tantos hombres parecidos. A veces creía haberlo visto de nuevo, pero cuando miraba el bolsillo no estaba la R. Entonces sabía que no era él. Mariana se quedó ahí toda la noche. No dijo que lo iba a buscar, no prometió nada. Solo sacó del cajón de su mandil una camisa blanca, la dobló cuidadosamente y la puso frente a Abril. La niña la miró, temblando. Mariana sacó una pluma azul y se la ofreció. «Haz lo que necesites», dijo. Abril tomó la camisa con las 2 manos, la extendió sobre el suelo y comenzó a dibujar. Hizo una figura pequeña con cara sonriente, un niño. Luego escribió un nombre debajo. Era la primera vez que usaba su letra para nombrarlo. Esa noche no lloró. Solo se quedó dormida sobre la camisa, como si fuera una manta. A la mañana siguiente, Abril no se escondió. Caminó hasta el comedor con pasos lentos, llevando en los brazos la camisa blanca que había dibujado la noche anterior. No dijo nada, pero la colocó sobre la mesa donde servían el desayuno y se quedó de pie, esperando. Los demás niños la miraron con extrañeza. Era la primera vez que no evitaba el contacto visual. Mariana se acercó, le sirvió avena tibia con pan tostado y le ofreció una taza de té. Abril se sentó sin oponer resistencia, aunque comía despacio, como si cada bocado pudiera quebrarse dentro de su boca. Esa camisa, extendida frente a ella, era más que una prenda. Era el primer objeto que no la hacía temblar, porque ahora tenía un rostro, un nombre, un recuerdo completo. No era solo el uniforme de un verdugo silencioso, era también la tela donde podía bordar su propia versión de lo que pasó. Durante los días siguientes, Mariana pidió que nadie tocara la camisa. Era parte del proceso, decía. Los otros cuidadores no discutieron. Aunque no entendían del todo, sabían que Abril estaba cambiando. Ya no se encerraba en el baño, ya no escondía los dibujos. Empezó a dejarlos sobre la mesa común, como si quisiera que alguien más los viera. A veces usaba crayones rotos para colorear el cielo de los dibujos. Un cielo azul intenso, sin nubes, con un sol pequeño y tímido en la esquina. En uno de esos dibujos apareció algo nuevo, una figura adulta, femenina, con una escoba en la mano. Era Mariana, estaba ahí, junto al niño y la niña, mirando el mismo cielo. Fue el primero de muchos dibujos donde Abril ya no estaba sola. En el archivo clínico, sin embargo, nada cambiaba. Seguía constando como silenciosa, retraída, sin verbalización del trauma. Nadie más sabía lo que Mariana sabía. Ella no lo anotó, no lo informó. Sintió que no era algo que pudiera escribirse en una hoja institucional. Era algo que necesitaba tiempo, no papeles. Pero un día, Abril pidió hablar con alguien más.
Tocó la puerta de la oficina donde la psicóloga organizaba carpetas y dijo, en voz bajita, que quería contar su historia. No toda, solo una parte. Le dijeron que tomara asiento, que esperara. La psicóloga se llamaba Nora y llevaba 3 años trabajando con niños institucionalizados. Era amable, pero también práctica. Tenía más casos que tiempo, más informes que espacio emocional. Aún así, cuando Abril habló, dejó de escribir. Cerró el expediente y escuchó. La niña le dijo que no recordaba el apellido de Rafa, pero sí su risa, que sonaba como agua cayendo en cubeta. Dijo que le gustaban los juguetes pequeños y que siempre cargaba un carrito rojo en el bolsillo. Nora tomó nota, pero no prometió nada. Abril no esperaba promesas. Solo quería que alguien más supiera que existía un niño llamado Rafa que alguna vez durmió abrazado a su camisa. Mariana, mientras tanto, seguía lavando los baños y organizando las cobijas, pero cada vez que podía, pasaba por el comedor y dejaba sobre la mesa una hoja en blanco y una pluma. Abril las usaba todas. Un día dibujó una puerta abierta, otro día una ventana con cortinas, nunca paredes, siempre espacios por donde se podía salir. La camisa blanca, en cambio, empezó a desgastarse. Ya no era prenda, era lienzo. Tenía trazos de colores, manchas de jugo, hilos sueltos. Abril no la doblaba más, la colgaba en la litera como si fuera un trozo de cielo, un pedazo de su hermano que no se había perdido del todo. En una ocasión, una supervisora del DIF hizo una visita sorpresa. Al ver la camisa colgada y llena de dibujos, preguntó si estaba autorizada. Mariana dijo que sí, mintió sin parpadear. Sabía que si decía la verdad, podrían quitársela. Y Abril no sobreviviría a otra separación. Esa tarde, Mariana guardó una copia de todos los dibujos de Abril. Fue a una papelería cercana y escaneó cada hoja. Les puso nombre, fecha y los organizó en un sobre manila. No sabía si algún día serían útiles, pero sintió que no podía dejar que se perdieran. La historia de Abril estaba hecha de trazos, y cada uno era una palabra que no podía decir en voz alta. Una noche de lluvia, mientras el agua golpeaba el techo de lámina, Mariana escuchó un sollozo. No era un llanto común, era un sonido contenido, casi reverente. Fue al dormitorio y encontró a Abril acurrucada en el rincón, abrazando la camisa. No lloraba por miedo, lloraba porque por primera vez recordaba sin horror. «Se me está olvidando su voz», susurró cuando Mariana se sentó a su lado. «No quiero olvidarla». Mariana no dijo nada. Sacó del bolsillo una grabadora vieja que usaban para contar inventarios y le ofreció. «Puedes hablarle, decirle lo que quieras. Aunque él no escuche, tú sí te vas a oír». Abril tomó el aparato como si fuera algo sagrado, lo llevó a la litera, lo encendió y empezó a hablarle a Rafa. Le contó del comedor, del árbol que crecía junto a la reja, de Mariana, de los dibujos, del día en que dejó de esconderse. Le dijo que no sabía si estaba bien, pero que ella lo estaba intentando. Terminó con un «te extraño» y apagó la grabadora. Desde entonces, dormía con ella bajo la almohada, junto a la camisa. Pasaron 3 semanas desde la primera vez que Abril habló, y aunque no volvió a contar la historia completa, su cuerpo empezó a decir lo que la boca aún no podía. Ya no caminaba encorvada, ya no evitaba los espejos del baño. Se quedaba un poco más de tiempo en el patio, observando a los demás niños jugar sin atreverse a unirse, pero ya no se escondía detrás del tanque. La camisa blanca seguía colgada como una bandera de tregua. Había días en que Abril la miraba por largo rato, como esperando que hablara. En su litera, junto a la grabadora, ahora dormía también una figura hecha de trapos, un muñeco con una pequeña camisa blanca dibujada con marcador. Lo había hecho en silencio, sin pedir ayuda. Mariana lo encontró una mañana y supo que era una especie de amuleto.
No preguntó nada, solo colocó junto al muñeco una caja pequeña con hilos de colores y agujas sin punta. La niña los usó para bordar el nombre Rafa en la espalda del muñeco. Cada puntada era una palabra que no podía escribir en cuadernos. En el comedor, Abril empezó a observar con más atención a los otros niños. Hubo un día en que le ofreció su pan a una niña más pequeña que lloraba. Fue un gesto mínimo, pero en un lugar donde el afecto escaseaba, tuvo el peso de un abrazo. Mariana lo notó desde lejos y lo guardó en la memoria. No lo comentó con nadie. Sabía que ciertas cosas se rompen si se nombran antes de tiempo. Mientras tanto, la psicóloga Nora continuaba con su rutina, pero algo en su trato con Abril había cambiado. Le dejaba notas con dibujos de carritos y soles, pequeñas formas de decir «te veo» sin invadir. En una de esas notas escribió «¿Qué pasaría si Rafa pudiera ver uno de tus dibujos?». Abril no respondió, pero esa noche hizo un dibujo distinto. No había figuras humanas, solo una casa de adobe, una puerta abierta y un carrito rojo estacionado frente a ella. Lo dejó en la oficina de Nora sin decir nada. La psicóloga, conmovida, lo pegó en la pared junto a otros dibujos. Lo tituló «Esperarlo también es amarlo». Un viernes por la tarde llegó al albergue un grupo de estudiantes de trabajo social. Eran jóvenes, entusiastas, llenos de teorías. Abril los miraba desde lejos con desconfianza. Uno de ellos llevaba una camisa blanca. No era igual a la de aquel hombre, pero tenía el mismo corte, el mismo cuello rígido. Abril se detuvo en seco. Por un segundo, sus ojos se nublaron. Mariana se acercó lentamente. «No es él», susurró, «pero si quieres, lo podemos dibujar». Abril asintió. Tomó una hoja, lo observó desde lejos y comenzó a dibujar. Esta vez la camisa no tenía la costura torcida, tenía flores. La dibujó así a propósito, como si al cambiar los detalles pudiera sanar la imagen que la perseguía. Cuando terminó, dobló el papel y lo colocó en la caja donde guardaba los hilos. El dibujo quedó ahí, entre pedazos de tela y fragmentos de una historia que poco a poco iba tejiendo otro final. Mariana, al ver la caja, comprendió que la niña había empezado a transformar su dolor en algo propio. No lo estaba olvidando, lo estaba reescribiendo. Una noche, mientras todos dormían, Mariana tomó el sobre manila con los dibujos escaneados y lo llevó a casa. Los imprimió en mejor papel, los organizó en un cuaderno con espiral y una portada azul. Lo tituló «Rafa y yo». No se lo dio a Abril de inmediato. Esperó el momento correcto, el instante en que supiera que no era solo un regalo, sino una validación. Ese momento llegó una tarde cualquiera, cuando Abril, sentada en el patio, dijo de pronto: «Si lo vuelvo a ver, quiero mostrarle algo bonito». Mariana fue por el cuaderno. Lo entregó sin ceremonia. Abril lo abrió y sus ojos se humedecieron. No lloró, solo lo abrazó como si fuera una extensión de su cuerpo. A partir de ese día, dormía con el cuaderno entre los brazos, como un libro sagrado. Ya no dibujaba solo camisas blancas, empezó a dibujar manos entrelazadas, árboles con raíces visibles, ventanas con luces encendidas. Cada trazo era una forma de regresar. Un día, Abril le preguntó a Mariana si creía que Rafa también la recordaba. Mariana no mintió. «No lo sé, pero si alguna parte de él te recuerda, seguro es la parte más bonita». Esa noche, Abril grabó un mensaje nuevo. Le habló a Rafa como si estuviera del otro lado de la reja. Le dijo que tenía una amiga que barría muy bonito, que ya no le temía a las camisas blancas y que, aunque no supiera dónde estaba, lo seguía esperando. Terminó el mensaje con una frase que no estaba en ningún dibujo: «Me estoy cuidando por los dos». Fue la primera vez que Mariana lloró en silencio.
no frente a Abril, sino en el baño, mientras escuchaba la grabación repetida en su cabeza. Porque en esa frase estaba todo: el miedo, la pérdida y también el hilo tenue de esperanza que sostiene a quienes no han sido completamente olvidados. En el albergue, nadie más sabía de esos cambios. Para el sistema, Abril seguía siendo una niña institucionalizada, con antecedentes de mutismo selectivo. Pero para Mariana, Abril era una niña que había aprendido a bordar su memoria con hilos de colores. Y eso, en un mundo que rompe más de lo que repara, ya era una forma de resistencia. El invierno llegó sin previo aviso. Las paredes del albergue sudaban humedad y los colchones olían a encierro viejo. Aún así, Abril no volvió a temblar como antes. Dormía con 3 capas de cobijas, su muñeco, la grabadora y el cuaderno de dibujos. Cada objeto tenía su lugar exacto. Si alguien los movía, aunque fuera 1 centímetro, Abril lo notaba. No reclamaba, solo los acomodaba de nuevo, con una precisión casi ritual. Una mañana, Mariana entró al dormitorio y la encontró ordenando sus cosas con una expresión de ansiedad distinta. No era miedo, era anticipación. Abril había oído un rumor. Decían que iban a hacer una revisión de expedientes, una reubicación de casos especiales. Abril no sabía qué significaba eso, pero temía que la separaran otra vez. Por eso empezó a prepararse. Organizó sus dibujos, envolvió la camisa blanca en una bolsa plástica y cosió el nombre Rafa en la parte interna del cuello. No quería que nadie más la usara. Le pidió a Mariana que la ayudara a guardar todo. Si me mueven, quiero llevarme mis recuerdos. Mariana no prometió nada. Sabía que los cambios venían sin avisar, sin permiso. Pero esa noche redactó una carta, no para Abril, sino para la Dirección General del DIF. En ella explicó, sin adornos, lo que había visto. Una niña que transformó un trauma visual en un puente hacia su propia historia. Adjuntó copias de los dibujos, descripciones de los progresos y sugirió que, si era posible, no la trasladaran. No por comodidad, sino porque por fin Abril había hecho raíz. No recibió respuesta, pero tampoco llegaron por ella. Durante las semanas siguientes, Abril volvió a replegarse un poco. No por miedo, sino por prudencia. Sabía que la esperanza era frágil. Aún así, cada noche grababa un mensaje nuevo en la grabadora. A veces eran cuentos inventados, a veces canciones sin melodía. Mariana los escuchaba de vez en cuando mientras lavaba los trastes o doblaba cobijas. Eran su forma de seguir cerca sin presionar. Un día, sin previo aviso, llegó al albergue una mujer alta, de cabello recogido, con una carpeta negra bajo el brazo. Se presentó como trabajadora del área de reunificación. Nadie la esperaba. Pidió hablar con Abril. Mariana la acompañó. La mujer era correcta, distante, pero no cruel. Dijo que estaban revisando casos de niños separados de hermanos biológicos, que habían encontrado coincidencias, que no prometía nada, pero necesitaba saber más. Abril no habló de inmediato. Sacó su cuaderno y lo puso sobre la mesa. Lo abrió en la página donde estaba el dibujo del carrito rojo. Él tenía uno igual. La mujer asintió. Sacó una foto. Era un niño con ojos grandes, camisa azul y una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. ¿Lo reconoces? Abril no respondió con palabras. Solo extendió la mano y la puso sobre la foto. Luego la acercó a su pecho. Mariana contuvo la respiración. La trabajadora cerró la carpeta. Dijo que necesitaban hacer pruebas, confirmar datos, pero que si todo coincidía, podrían programar una visita. Abril no preguntó cuándo, solo dijo, ¿le puedo llevar algo? Mariana supo qué quería decir. Juntas comenzaron a preparar una caja, no con ropa ni con juguetes, sino con símbolos.
la camisa blanca bordada, el muñeco de trapo, una copia del cuaderno y una carta escrita con letras grandes, con ayuda de Mariana. Decía: Rafa, te estuve buscando desde que te fuiste. Esta camisa me asustaba, pero ahora me cuida. Te la presto. 2 semanas después llegó la confirmación. Rafa estaba vivo, en una casa hogar del norte del Estado de México. No hablaba mucho, pero cuando le mostraron el dibujo del carrito dijo: es de mi hermana. Nadie le había mencionado a Abril. Nadie le había dicho que estaban buscando. Pero él supo. La visita se programó para un sábado por la mañana. Abril no durmió la noche anterior. Mariana tampoco. A las 9 en punto llegó la camioneta gris. Rafa bajó primero. Estaba más alto, más flaco. Llevaba en la mano un carrito rojo. Abril se quedó parada en la puerta, con la camisa blanca en los brazos. No corrió hacia él. Caminó despacio, como quien no quiere que el sueño se rompa. Cuando estuvo a 1 metro de distancia dijo: la cosí para ti. Rafa no lloró, tampoco Abril. Solo se abrazaron, torpes, como niños que aún no saben si pueden creer. Mariana los observó desde lejos. No intervino, sabía que ese momento no le pertenecía. Después del encuentro, Rafa tuvo que volver a su albergue. Aún no podían vivir juntos, pero ahora sabían, y eso cambió todo. Se escribían cartas, se mandaban dibujos. Abril le envió la grabadora con los mensajes que había guardado por meses. Rafa le mandó un dibujo de un sol enorme con la palabra hermana escrita en cada rayo. Mariana imprimió una copia y la colgó en la cocina del albergue. A partir de entonces, Abril comenzó a dibujar otras cosas. No solo recuerdos, también posibilidades. Una casa con 2 camas, 2 mochilas iguales, un comedor con 2 platos. Ya no eran dibujos de pérdida, eran bocetos de futuro. La camisa blanca seguía colgada, pero ya no como señal de alerta. Era un símbolo de reencuentro, una prenda que alguna vez la rompió y que ahora la tejía de vuelta. La primavera llegó con más claridad de lo habitual. El sol entraba por las ventanas altas del albergue y tocaba el suelo con una calidez que Abril no recordaba haber sentido antes. Ya no le temía al calor ni a las sombras. Su cuerpo empezaba a aflojar gestos que antes eran rígidos. Podía sentarse con las piernas cruzadas, podía reír bajito cuando alguien tropezaba sin hacerse daño. Podía decir gracias sin apretar los labios. Mariana lo notaba todo, pero no decía nada. Solo guardaba esos pequeños gestos como semillas de algo que aún no tenía nombre. Rafa y Abril seguían sin vivir juntos. Las instituciones tenían reglas, tiempos, procesos. Pero ahora hablaban cada semana por videollamada, supervisada por una trabajadora social. Al principio se quedaban en silencio, solo mirándose. Luego empezaron a contarse cosas simples. ¿Qué comieron? ¿Qué soñaron? ¿Qué dibujaron? Un día, Rafa mostró su camiseta nueva, blanca, con una flor bordada en el bolsillo. Abril no dijo nada, pero apretó la camisa vieja entre sus manos. Entendió que los objetos también podían transformarse. Mariana, por su parte, había sido llamada a una oficina central. La directora del DIF le agradeció por su informe, por su atención a los detalles. Le ofrecieron un puesto en el área de cuidado emocional. Mariana lo rechazó. Yo pertenezco allá abajo, dijo, entre los que no tienen voz. Volvió al albergue esa misma tarde, como si nada hubiera pasado. Abril la recibió con una hoja en blanco. Quiero dibujarnos, dijo. Tomó un lápiz y comenzó. Una niña de cabello amarrado, una mujer con escoba y un árbol enorme entre las dos. Ese dibujo no fue guardado en el cuaderno. Fue pegado en la pared del dormitorio, justo encima de la litera. Con el tiempo, otras niñas comenzaron a dejar sus propios dibujos al lado, pequeñas memorias, pequeños anhelos.
La pared se convirtió en un mosaico silencioso de resistencias. Una tarde llegó al albergue una camioneta con una caja grande. No traía ropa ni alimentos, era un donativo, materiales de arte, pinceles, témperas, papel de colores. Mariana organizó una mesa larga en el patio y colgó una manta que decía: «Aquí también se repara». Abril fue la primera en sentarse, no para dibujar sola, sino para enseñarle a otra niña cómo coser una letra en la tela. Tomaron un retazo blanco y bordaron juntas la palabra fuerza. Esa noche, Mariana encontró en la litera de Abril una nota. «Ahora entiendo que la camisa no me perseguía, me estaba esperando». Lloró en silencio, como siempre, no por tristeza, sino por ese tipo de emoción que solo siente quien ha visto algo roto empezar a recomponerse sin ruido. Abril ya no dormía con la grabadora. La había devuelto a Rafa, junto con una carta que decía: «Ahora tu voz me cuida». En su lugar tenía un diario pequeño donde escribía frases sueltas. «Hoy sentí que el cielo olía a tierra mojada». Mariana me dio un abrazo sin brazos, me dejó llorar sin hablar. La tristeza es menos pesada cuando alguien la comparte. Cada frase era un fragmento de ella misma reconstruido. Un día, durante la merienda, un niño nuevo llegó al albergue. Venía con la ropa sucia, el pelo pegado a la frente y una mirada perdida. Abril se acercó. No dijo mucho. Solo le tendió una hoja, un lápiz y un retazo de tela. El niño no supo qué hacer, pero ella se sentó a su lado y comenzó a dibujar. Una casa, un sol, un nombre escrito con letras grandes. El niño la observó y por primera vez sonrió. Mariana lo vio desde la cocina y supo que el ciclo se estaba cerrando. No con palabras, no con informes, sino con gestos. Abril ya no era solo una niña rota. Era alguien capaz de acompañar a otro en su reconstrucción. Meses después llegó la noticia. El DIF había autorizado el proceso de reunificación de Abril y Rafa. Aún faltaban trámites, estudios, evaluaciones, pero era posible. Era real. Mariana no celebró en voz alta. Solo le entregó a Abril una caja de cartón con una etiqueta para cuando vuelvan a casa. Dentro había 2 cepillos de dientes, 2 pares de sandalias y 2 juegos de sábanas iguales. Abril se quedó mirándola en silencio. Luego la abrazó por primera vez. Fue un abrazo torpe, apretado, con los brazos flacos temblando. Mariana no lo rompió. Se quedó ahí hasta que la niña aflojó el cuerpo y dejó caer todo el peso sobre su pecho. Ese día, Abril escribió una última frase en su diario. «No volví a tener miedo de las camisas blancas. Ahora sé que no todas las despedidas son para siempre». En el comedor, la camisa vieja seguía colgada, no como símbolo de dolor, sino como testimonio. Cada niño que llegaba preguntaba por ella. Y Abril respondía sin temor: «Esa camisa me quitó a mi hermano y también me lo devolvió». Nadie la volvió a ver esconderse detrás del tanque de agua. Nadie la vio romper un dibujo. Ya no necesitaba hacerlo. Lo que estaba roto se había vuelto parte de algo más grande, no perfecto, pero suyo. Al final, la redención no llegó como un milagro. Llegó como un hilo cosido a mano, una puntada a la vez, por una niña que un día lloró al ver una camisa y que aprendió a bordar sobre su propio miedo. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto».